esta simpática reunión vamos a ir por el orden que está sentado nada más. El señor Claudio Kleiman, un periodista ilustre, un historiador del rock, un hombre que ha escrito libros y que tiene toda la data que uno quisiera tener, digamos. Así que gracias por venir. El señor Miguel Cantilo, que prácticamente no necesita presentación, o que espero que su pared te da bronca y te mandes una marcha al respecto, ¿no? El señor Daniel Pipi Piazzolla, ¿cómo se llama? ¿Sí? Músico, y alguna vez alguien habrá comentado que sos nieto de Astor Piazzolla, una o dos veces. Sí. Sí. La pregunta inicial para el disparador es: ¿qué estaba haciendo cada uno el 10 de diciembre de 1983? ¿Qué recuerdo tienes? Si estaban en algún lugar físico, en alguna situación, en un clima, en el corazón. ¿Qué recuerdan de ese día, digamos, o de los días previos? Miguel. Yo la verdad que no, de ese día precisamente no recuerdo nada. Del clima de esos días sí recuerdo que había una efervescencia social, ¿no? Había una sensación como de liberación, como de recuperación de algo importante. Si tengo que ir precisamente al día, no estuve en ningún acto, pero me acuerdo de lo que vivíamos y sobre todo lo que se vivía sobre los escenarios, ¿no? Porque había una ida y vuelta con la gente que venía a pedir expresión de eso que sentían, que era la liberación de muchos años de privación de la libertad, y bueno, y que de alguna manera los músicos en ese momento jugábamos un papel así un poco como de portavoces de esa sensación de liberación que tenía la gente. Eso lo recuerdo muy bien. Perdón por mi falta de memoria. ¿El 10 de diciembre fue el día de las elecciones o el día de la Asunción? De la Asunción de Alfonsín. Fue así, ¿no? Sí. Sí. Era una época de mucha esperanza, ¿no? Básicamente la sensación es esa. Salir a la calle y encontrarse con la gente, compartir la alegría con la gente, digamos. Es un sentimiento que por ahí convendría refrescar, porque no es tan lejano, no es un hecho tan lejano en el tiempo, y sin embargo parece que hubieran pasado siglos desde entonces, ¿no? Pero en la memoria está fresco, ¿no? Sí. Sí, en la memoria de algunos. Bueno, por Sí. suerte hay, qué sé yo, hay gente que nació ya después de eso, Sí. o que eran muy chicos en ese momento, pero en realidad lo que convendría recuperar es esa sensación que había en ese momento, que la democracia es como un derecho ganado a fuerza de mucho sacrificio y de muchas luchas, y de muchos muertos que han quedado en el camino también, ¿no? Que no es algo que hay que dar por hecho, ¿no? No. Por suerte, digamos, bueno, estamos en condiciones de festejar 25 años de democracia, que, si no me equivoco, bueno, es algo prácticamente inédito en este siglo. En mucho tiempo, sí. Sí. Pero bueno, antes que eso, antes del 83, nosotros, desgraciadamente, la gente de nuestra generación vivió como un largo periodo de décadas donde eran dictaduras alternadas por pequeños periodos de democracia y vuelta a empezar, lo cual, bueno, esperemos que no se repita nunca más, ¿no es cierto? Y además supongo que también debe estar presente el hecho de que habíamos tenido dictadores, pero que nunca habíamos llegado a este nivel de locura y de genocidio y de terror, ¿no? Generalizado, Sí. digamos, ¿no? Sí, fue como una espiral ascendente, como que Total, cada claro. dictadura era más sangrienta que la anterior. Total. ¿Vos te acordás algo, Pipi? Sí, me acuerdo. Sí. No puntualmente del 10 de diciembre, pero me acuerdo ir con mi papá y mi mamá al obelisco a ver los resultados. Ajá. Nos juntábamos ahí. Y que había mucha expectativa, y que la vuelta a la democracia también significaba que mi tía vuelva al país, que estaba exiliada. Y recuerdo con terror los Falcon. Nosotros vivíamos en un departamento
que mi papá le alquilaba a mi abuelo sobre la Avenida Libertador. Y recuerdo ver pasar los Falcon cuando era chico con la mano, con el arma afuera del auto, y me preguntaba a mi papá, ¿viste? ¿Qué era eso? También recuerdo cómo uno de esos autos también le apuntó a mi papá para que le abra camino. Nada, lo recuerdo con mucha claridad. Recuerdo también que ir a la escuela, yo iba a una escuela del Estado que se llamaba Granadero San Martín, la cual tengo gratos recuerdos. Había un poco de eso militar en la enseñanza, en cómo nos formaban, en cómo nos trataban. A mí por ejemplo, una maestra me maltrató mucho una vez. Les teníamos terror a los profesores. Hoy es imposible, no sé, uno les tiene respeto. Los profesores tienen terror de los alumnos. Sí. No puedo suscribir lo que defensa dice, personal. lo que dice la Pipi, verdad. porque hice toda la primaria en ese colegio. Sí, Toda la primaria. Qué hermoso Toda la primaria. fue. O sea que me acuerdo de eso también, de la rigidez de los profesores, La de rigidez. izar la bandera, prácticamente había que hacer la veña, ¿no? Era una Sí, cosa- cuando veía pasar a la directora, Sí, era sí. una cosa impresionante, pero era una hermosa Pero escuela. la hermosa escuela porque está ahí en Palermo, muy lindo. Sí, muy grande, iban, como se llama Granadero San Martín, cada fecha patria iban los granaderos. Ajá. Pero bueno, lo que puedo recordar de esa época que no es mucho y que de lo de mi tía no se hablaba, yo todo me lo enteré ahora, Sí. nada, que me causaba terror. Nunca me voy a olvidar, mirá que yo era muy chico de cuando aparecían en la televisión, ¿te acordás? Hablando los presidentes Sí, caramba. de aquella época, era tremendo. Comunicados. Los comunicados, la voz, todo eso y bueno, y cuando con mi papá mi papá tenía esas radios que eran internacionales, ¿viste? Que se sí, sí, buscaban. sí. Que Las eran 7 hermosas. mares. Sí. Sí. Y buscando la onda de los ingleses en la época de la guerra. Sí. No, toda una cosa que menos mal que desapareció. Fue una gran tranquilidad. Y sí que la mayor parte de tu vida como músico fue ya en la democracia, digamos. ¿Sí? Totalmente. Totalmente, sí. Totalmente. Bueno, a partir de los 90 como profesional. Digamos que hubo una explosión cultural notoria, diferente en la democracia con respecto a la dictadura, ¿no? Vos que sos un testigo de toda esa época, ¿sí? Sí, hubo varias épocas en realidad. Hubo una explosión cultural en el periodo inmediatamente anterior Sí. a la democracia, que fue, digamos, lo que acompañó el regreso a la democracia. Y fue importantísimo porque después ya en democracia hubo otro tipo de explosión cultural que fue un poco lo que se llamó el destape, un término tomado de lo que había sucedido en España, ¿no? España Claro. con el deshielo que vino después Sí. de la caída del franquismo, ¿no es cierto? Sí. Pero yo diría, porque digamos el destape tuvo otras características que fue, digamos, en el caso específico de la música de rock, digamos, fue el advenimiento de una música, si se quiere, intencionadamente frívola, porque era como bailemos y olvidémonos de la pesadilla que sucedió, pero digamos, lo que fue importantísimo para el retorno a la democracia fue todo ese movimiento cultural que acompañó la lucha por el retorno a la democracia, donde, por ejemplo, Miguel tuvo un papel importante en esa época junto a todo un movimiento de gente que después se vio justamente un poco, porque viste que nosotros, digamos, la coexistencia pacífica no es algo que nos caracterice Nos aburre. a los argentinos. Entonces en la cultura pasa lo mismo, viste que siempre es una especie de Boca River, o sea, llega, es verdad. digamos, viste, llega como una nueva ola, si se quiere, y se desplaza la que había. Pero hubo todo esa cosa que estaba, por ejemplo, Miguel con los reunidos Pedro y Pablo por aquella época,
gente como, qué sé yo, como el Tano Piero, como, bueno, por supuesto León, Sí. Porchetto, no sé, Negro Rada, toda la onda de que fue muy importante de la trova rosarina. Claro. Baglietto, por ejemplo, las canciones de él eran también un símbolo de lo que había pasado y de más la gente que venía acompañándolo, como Fito, por Sí. supuesto. Toda esa cosa. Y que se daba en otras áreas también con la cosa de teatro abierto, por ejemplo, de bueno, lo que hablábamos antes también, ¿no? De la revista Humor, o sea, sucedía como bueno, nosotros estábamos en el Expreso Imaginario, que también fue muy importante, digamos, durante toda la época de la dictadura. Sí, que Pipo Lernoux contó en otro encuentro que tuvieron que adaptarse rápidamente, digamos, ¿no? En la dictadura para poder seguir hablando de cultura y no desaparecer, digamos, ¿no? Sí, no, digamos... No desaparecer literalmente, no, además, sí. Sí, más que adaptar, o sea, tuvimos que generar, digamos, como un lenguaje que pudiera pasar como subrepticiamente Claro. y pasar frente a los ojos de los posibles represores o censores medio inadvertido, ¿no? Nosotros no tuvimos que adaptarnos porque directamente el Expreso fue un órgano surgido, un órgano de prensa surgido bajo la dictadura, ¿no? O sea, el primer número del Expreso salió en agosto del 76, la dictadura había tomado el poder en marzo del 76, así que fue muy poquito después, y así que, digamos, vivimos la época más siniestra de la dictadura estando acá y haciendo la cuenta y Sí, él se sacando esa refería revista. a adaptarse al contexto cuando salió. Claro. Y cómo meter algo de cultura. Adaptarse a la realidad y meter una especie de visión alternativa cuando era un totalitarismo absoluto, o sea, lo que había culturalmente era una planicie. Podemos decir que había letras entre líneas en medio de la dictadura y hubieron temas, me acuerdo que hasta Charlie hizo Los Sobrevivientes, que era interesante, ¿no? Sí. ¿Cómo era? Los dinosaurios. Los dinosaurios. Sí. Pero, claro, sí, había metáforas, ¿no? Había que utilizar un lenguaje metafórico, sí. pero yo creo que había que ser más inteligente que los posibles censores, ¿no? Claro, Y eso me acuerdo que lo dijo Borges en un momento, cuando un país está sometido a una autoridad que censura, el escritor tiene que encontrar las formas más hábiles como para engañarlo, como para pasar por alto. Y eso en alguna medida lo lograron algunas canciones del momento. No solo del rock, también del canto popular que había, del folclore. Hubo como que se gambeteó la censura, ¿eh? Claro. Sí, el caso de Charlie es muy emblemático, justamente. Sí. Claro, porque era muy masivo. Tiene letras que son muy eficaces, digamos, en cuanto a captar un momento y hacerlo pasar Sí, o avisarlo, cada cual tiene un trip en el bocho, digamos, se dobla, ¿no? Sí, por ejemplo, ¿sí? Ahí, bueno, Sí. digamos, Sí. el segundo disco de La Máquina de Hacer Pájaros se llamó ¿Qué se puede hacer salvo ver películas? Claro. Es un título brillante porque, Sí. viste, es como, digamos, bueno, nadie te puede censurar una canción que diga que se puede hacer salvo ver películas, porque no hay algo aparentemente censurable. Sin embargo, con esa frase estaba definiendo toda una situación realmente. Podemos suponer que en lo que vos hacés, que tiene que ver con el jazz, al ser principalmente instrumental, digamos, es otro proceso, pero de todos modos hubo una explosión de creación y de nuevos músicos en la democracia que quizás no hubiera sucedido de ningún modo y no sucedió obviamente en la dictadura, porque estos últimos 15, 20 años ha producido un nuevo jazz en Argentina. Totalmente. Y vos sos uno de los ejemplos de un grupo de jóvenes de tu edad que creo que pudo desarrollarse gracias a esa libertad de creación, tal vez, ¿no? Sí, tuvo un proceso.
tal vez, bueno, antes era muy influenciado por el jazz norteamericano, a pesar de que, bueno, se podía hacer, lo podíamos tocar, nos podíamos expresar. Y después de la crisis del 2001 se empezó como a nacionalizar, como que empezó a tener voz propia. Dejamos de mirar para afuera, empezamos a mirar más para adentro, nuestros orígenes musicales, empezamos a tener más respeto. Porque el músico de jazz es un músico muy especial, es un músico que siempre tiene ídolos, gente a seguir, Claro. En muchos casos llega a ser cerrado, porque como que, bueno, el que toca bebop es bebop y toca esto, ¿viste? Bastante como le pasó a mi abuelo con el tango. Pero bueno, después de poner el 99 y se asentó más en el 2001, ocurrió que dejaron de venir grupos de afuera, que venían grupos, antes cuando tocábamos en los 90 yo estaba tocando en un bar y estaba tocando Keith Jarrett a 10 cuadras, ¿viste? Era así todos los días, era impresionante. Sí. Y bueno, eso dejó de pasar y también pasó que se fueron muchos colegas a vivir afuera y los que nos quedamos acá realmente nos pusimos la camiseta y a partir de ahí empezó a nacer como un estilo nuevo y los compositores, que son los más castigados porque los compositores de acá de la Argentina en general no tienen muchas oportunidades para, entrar en el rock, para meter un hit o para... Claro. El tango nuevo es bastante rechazado, sobre todo hoy en día que está tan comercializado el tango. O sea, vos fijate que hay muchos lugares para tocar jazz, música original, pero no hay lugares para tocar tango original. De verdad. Porque no es negocio. Así que bueno, yo creo que muchos compositores que tal vez estaban tapados encontraron en el jazz un lugar de expresión. Vos en el jazz podés componer una gran obra, podés componer un tema de 3 compases o podés componer, podés anotar solo notitas y dejar que el ensamble las interprete como quiera. O sea, eso tiene que ver con el free. Sí. Y con un montón de movimientos. Se habla de que hay un jazz, con comillas, más argentino, ¿sí? Sí, yo creo que se ve a la cosa que composición. también sucedió en el rock, me parece, en el área de... ¿Viste? Estos nuevos grupos que hay, que se dedican al folclore y al tango, grupos jóvenes, que no pasó durante muchos años. A mí me pasa en radio, digamos, recibir grupos como Fanfarrón y tantos otros que vienen con un... Arbolito. Con un sonido de acá, digamos, con metido el folclore y el tango, como hay una vuelta a las raíces, ¿no? Se dio ese fenómeno. Sí, el folclore y el tango y también todos los ritmos latinoamericanos. Claro, claro. Hubo como una especie de... Entró Latinoamérica en la música, no nuestra, ¿sí? Exactamente. Que antes era solo el imperio, digamos, el que influía. Yo creo sí. que es como que asumimos que somos latinoamericanos. Ajá. Asumimos, la crisis nos hizo asumir que estamos ubicados geográficamente en Sudamérica. Porque antes nos creíamos más, no sé, europeos o más cerca de la influencia norteamericana, por una cuestión que nos diferenciaba del resto del bloque sudamericano. A partir de esa gran crisis, que fue un cachetazo para la Argentina, creo que asumimos, por lo menos culturalmente, que somos parte de Sudamérica y empezó a haber más ritmos sudamericanos, más tango, folclore, más fusión. Y eso se puso más interesante la cosa. Sí, puede que tenga que ver también con el exceso de información que tienen los jóvenes ahora. Ajá. Porque antes las cosas te las ponían en la cara, te ponían las zapatillas de afuera, los discos de afuera, todo eso, pero ahora vos te metés en internet y ves lo que vos querés. Y me parece que ese exceso de información, ese hecho de que, a ver cómo es la música peruana, está todo muy a la mano. Y antes era imposible. Antes no llegaban los discos de afuera y nada más. Claro. Todo manejado por las grandes compañías. Y ahora, gracias a Dios, la música puede ser más original y más personal gracias a influencias que nunca nos llegaban. Sí, se ha dado de grupos pequeños del interior de otros países que han subido a YouTube y han sido grandes éxitos y han sido conocidos. Se democratizó un poco eso, digamos. Aunque Picasso era muy escéptico con respecto a la informática, decía, yo desconfío mucho de la computación porque solo da respuestas, decía. pero algún beneficio marginal secundario ha traído seguramente, ¿no?
¿Coincidís con Pipi en eso de que ha permitido un acceso y un intercambio? Sí, un poco la democratización de la información, ¿no? Sí. Es como, bueno, es un tema extensísimo, ¿no? De cómo el acceso a Internet ha modificado la cultura. Y hay cosas positivas y cosas negativas. Dentro de ese exceso de información hay una cosa en la cual es casi imposible discernir entre la tonelada entre esa gran, ¿no?, corriente qué es lo bueno, qué es lo interesante, qué es lo malo, qué es lo que es una mentira. Pero también está la posibilidad esa de elegir sin que, digamos, en un momento en que los medios masivos están cada vez más monopolizados por una mirada unívoca, Ajá. por una visión de la cultura y por una visión del mundo, digamos que la Internet ofrece una alternativa de información para quien sepa buscarla, ¿no? Claro. Sí, depende del otro también, ¿no? Y ¿recuerdan el terror haber sentido, sobre todo ustedes que le llevan algunos añitos a Pipi? Tenemos recuerdos de miedo, de saber la posibilidad de desaparecer, amigos que nunca más vimos, gente que se la llevaron, como decía Pipi, en los Falcon. ¿Nos tocó el terror de cerca? Yo convivía con la paranoia durante Ajá. muchos años. Fue muy amiga mía. Sí, Estuve sí, muy sí. cerca y ya me acostumbré a ella. Durmiendo con el enemigo también, Claro, sí. o sea, Pero estar parado en una parada de colectivo y que pase un patrullero y saber que el patrullero va a parar, va a bajar, te va a Ajá. interrogar, posiblemente te va a llevar para averiguación de antecedentes. Todo eso ya era muy familiar y se hacía carne en uno. O sea, yo creo que Sí. no llegaba al pánico porque uno estaba ya acostumbrado a la paranoia y se le salía un callo, digamos, y convivía con ella, pero era diario, era cotidiano y eso llegaba a momentos que a uno lo cansaba y por eso mucha gente emigró. Fue una de las razones por las que se fueron sí. del país porque se sentían acosados a diario. Entonces, igual la mayor parte de la información del horror que fue, de la tortura, de los hijos robados, de miles de habitaciones vacías, lo fuimos sabiendo después, digamos, ¿sí? No teníamos toda una conciencia clara de lo que estaba pasando. Estaba muy oculto. No estaba tan clara, Sí. para muchos de nosotros no estaba tan clara la metodología, digamos. Claro. Pero El plan sistemático, sí, ¿no? Sí, Sí. estaba claro que estaban secuestrando y matando gente, eso estaba clarísimo eso para lo- todos. O sea, yo creo que todos nosotros tuvimos algunas personas cercanas o amigos o parientes o allegados secuestrados o torturados o desaparecidos o muertos o asesinados. Y a todos nos pasó que alguno de ellos sabíamos que no había estado ni en la guerrilla ni nada, que había estado en una lista, que no, eso... Tal cual. Sí. por sí. pensar de otra manera. Por pensar, Por sí. pensar o por cosas muy menores, Sí. digamos, qué sé yo. Yo tengo un primo que fue secuestrado por volantear, por repartir volantes. O sea, es como, bueno, es una militancia, pero no es que el tipo estaba en una organización armada, ni mucho menos, ¿no? Qué desproporción, ¿no? Bueno, Que- está la famosa, el famoso caso de los chicos De la noche de los lápices. de la qué noche de bárbaro. los lápices que pedían que el boleto estudiantil, una reivindicación absolutamente menor, ¿no es cierto? Pero digamos con respecto a la vida cotidiana, era un poco lo que decía Miguel, ¿no? Teníamos el terror incorporado y nada, yo me acuerdo, la calle era un territorio peligroso, por eso un poco lo que te decía antes, de qué se puede hacer salvo ver películas, porque la cosa transcurría puertas adentro, era juntarse en casas y de repente Sí, o sí. escuchar música o ver películas, porque la calle era como estar sorteando peligros continuamente, porque por ejemplo vos
en el caso mío, por ejemplo, ibas a un recital. Si tenías la suerte de que fueras a ese recital, porque ya, digamos, juntarse era algo que la dictadura combatía manifiestamente. Sí, sí. O sea que era muy común que justamente los recitales, que eran lugares de reunión, de ahí te portaran, ¿no? Te llevaran en Nos cana. ha pasado a los dos, hemos pasado muchas noches en cana por estar en un múltiples recital. oportunidades, Sí, sí. Por portación de cara o por Sí. portación de pelo, si tenías pelo largo. Y entonces, digamos, si yo, ponele, una vez que sorteabas ese peligro, si salías así del recital de repente, yo tengo el recuerdo de que tomaba un colectivo para volver a casa y desde donde me bajaba del colectivo hasta mi casa tenía que caminar 3 o 4 cuadras. Esas 4 cuadras de que cuando volvías, qué sé yo, viste, ya a las 2 de la mañana, ponerle Ya, que venía de sí. algún recital que estaba la calle desierta, y las caminabas con un miedo de cruzarte con un patrullero en el camino, porque sabías lo que decía Miguel. Claro, sí. Sabías que era muy posible que te pararan, que te pidieran documentos, que te llevaran en cana, o sea que era, digamos, era una sucesión de peligros que tenían, que te acechaban cada vez que salías a la calle, y realmente era muy desgastante. Ahora fíjate, cuando regresó la democracia, yo me acuerdo que una vez nos pararon unos canas, Sí. que ahí hay el Sí. toque del regreso de la democracia, y empezaban a pedirnos documentos. Y, ¿te Sí. creíste el cuento de la democracia? Decía el cana. No, qué bárbaro. Sí. O sea que eso siguió, ¿no? O sea, Sí. la onda expansiva siguió un tiempo. Me acuerdo Sí. una anécdota increíble de un escritor muy reconocido, Fowell, que lo paró un policía en la época de la dictadura y le pidió el documento y le dijo, ¿para qué quiere el documento si yo estoy acá? Que lo dejó pensando al otro ratito, porque en realidad esa sería la función del documento, cuando vos no estás, pero si yo estoy acá, le dijo, ¿no? Sí. ¿Usted habrá notado el aviso subliminal que se mandó Kleiman, que nos recordó que en una época tenía el pelo largo, dijo que lo buscaba, ¿no? Que la sutileza con que la mandó. Está digamos. documentado, está documentado. Estaba documentado, sí. Y una cosa que nos recordaba Claudio con esa gran memoria, ese gran conocimiento, es un tema premios ilegales. ¿Te acordás de alguna frase del tema o ya te la olvidaste? No. Sí, me acuerdo de una frase que si hay alguien torturado, a mí me tortura. Ajá. A mí me tortura y yo estoy aquí. Que es un poco la idea bien. de hacerse portavoz de una situación que todo el mundo le indignaba. Pero aparte este tema fue escrito cuando recién empezaban a torturar, años 68, 69, no fue durante cuando empezó el Cuando empezó fenómeno bien. de las torturas en las comisarías y empezó a crear alarma en la sociedad. Entonces salían notas en los diarios y se usaba el término apremios ilegales. No. Y fue como que nos tomó de sorpresa a la sociedad. Se empezaba a torturar a la gente en las comisarías. ¿Estaría mal que le pidamos que cante una estrofa a Capelo? No, no. Sí. Sí. ¿Hasta cuándo todos disimularán lo que saben y prefieren callar? Ah, Te lo digo porque no te muy lo he bien, editado. muy bien, perfecto. Clarito, sí, sí, sí. El disimulo necesario para sobrevivir, ¿no? Sí, Claro, pero bueno. claro, sí, sí. Y entonces, digamos que estamos viviendo la alegría, ahora hace muchos años que pasó, pero uno se acostumbró a vivir con mucha menor paranoia. Vos sabés que yo paso, veo un policía y es como si hubiera un poste. Digamos. No, claro, ahora en realidad esta situación de que yo te comentaba antes se invirtió. Ahora cuando volvés por una calle vacía y ves un patrullero, decís, bueno, menos mal, porque ahora el miedo lo tenés de que, Sí. ¿viste? Eso De que te aprieten y te saquen hasta lo que... todo. Eso es porque es una gran crisis social que yo sé que cuando cambie eso, digamos, por lo menos tenemos noticias que en las ciudades donde bajó el desempleo, bajó el crimen inmediatamente. Eso estamos, no digo para no sumarnos a la campaña de los medios, pero es verdad que ahora te tranquiliza por un ratito. Parece increíble que pase eso, Te digamos, tranquiliza porque Buenos Aires se volvió una ciudad insegura, una Sí. ciudad que nosotros Como el mundo, ¿no? Sí. Solíamos caminar y disfrutar y sentirla propia. Un poquito menos... Esa sensación está cambiando. Un poquito menos que lo que los medios dicen, digamos que hay una campaña para llenarse. Sí, hay una campaña, pero hay una realidad Hay también. las dos cosas, sí. Sí, Pero ambas cosas. siempre, digamos, ¿quién duda de que uno prefiere sortear esta inseguridad, que además es producto a veces de la miseria, al Al horror, terrorismo de ¿no? Estado. Sí, sí. No, claro, Terrorismo de Estado. ni hablar.
¿Ibas a decir algo, me pareció recién? No, estaba escuchando. Sí, bueno, sí. Bueno, nosotros tenemos que hacer una especie de periodismo ficción y vamos a suponer con bastante optimismo que dentro de 10, 20, 30 años alguien va a ver esto, por ahí cuando vengan de otros planetas también a buscar, van a encontrar, lo único que va a dar la Tierra es este video, y si tenemos un mensaje para los jóvenes del futuro, para la gente en general, sobre, bueno, qué pasó, digamos, de la dictadura a la democracia estos 25 años, si quieren dejar un pequeño mensaje, sabiendo que, como decía Hitchcock, que los mensajes los lleva el cartero, ¿no? Pero sí, pero tenemos que hacer una pequeña despedida y ahí tiene la cámara, el público y la posteridad para ustedes. ¿Para quién empieza? No sé. Pues yo voy a decir una cosa. Sí. Me parece que la democracia, cuando la comparás con las épocas de oscurantismo que se vivieron, es realmente algo valioso que hay que preservar, pero tampoco hay que pensar que es la panacea absoluta, y menos como está planteada, en los términos en que está planteado. Creo que se puede mejorar muchísimo la democracia que tenemos, pero cuando la comparamos con esas épocas que vivimos, realmente sentimos que hemos dado pasos adelante y hay que reconocerlo y valorarlo. Esa es mi posición. Bien. Sí, tal cual. Pensar que la democracia, digamos, llegó para quedarse, pero, digamos, apoyar eso permanentemente con nuestras acciones, ¿no? No darlo por hecho, porque sabemos que costó mucho conseguirla y que realmente, por lo menos nuestra generación, después de tanto, de haber vivido tantas dictaduras, no sé si concebíamos que en algún momento podíamos estar festejando los 25 años de democracia, ¿no? Nos parecía como una meta casi utópica, ¿no? Así que, digamos, me parece bien que se recuerde que no es algo que existió siempre, ¿no es cierto? Que costó mucho conseguirla y que hay que apoyarla y especialmente profundizarla, porque, como decía Miguel, la democracia política se tiene que extender a los terrenos social y económico para que realmente nos sintamos que la democracia es el gobierno de todos, que es su etimología, vos sabés mucho de las palabras. Así dicen. Y que gobiernan otros representantes. Sí, Pipe. Lo que yo puedo decir, si este video lo ven dentro de 20 o 30 años, les deseo que siga la democracia, porque lo que yo vivo, el hecho de poder hacer arte, expresarme y dentro del arte hacer lo que yo quiero y tener una pasión es algo que se lo deseo a cualquier persona, y el hecho de ser libres, ¿no? Poder expresarse. Bueno, entonces me parece que el común denominador es que lo que no hay duda es que preferimos en cualquier situación seguir luchando la democracia, que eso queda claro. Una mala democracia, una buena dictadura. Eso, digamos. sí. Totalmente. Así que podemos brindar con este vodka que nos trajeron. Salud, por 25 años de democracia. Por las bodas de plata. Salud. Por la boda, se decía antes, ¿verdad? Salud. Gracias, por esta. Muchas gracias.